hacemos algo, como mover mi mano, esta señal viaje de regreso y se pueda propagar y mi cerebro la entienda y la traduzca como una señal, ¿sí? Entonces, en la esclerosis múltiple lo que sucede es que estas vainas de mielina que están en el axón se van desprendiendo y dejan expuestos unas proteínas que se llaman canales iónicos, específicamente del ion potasio. Ahorita voy a explicar qué es eso. Pero lo que pasa es que aquí vamos a tener una pérdida excesiva de carga positiva en forma del ion potasio. Y esto va a impedir que el impulso nervioso se restituya. Entonces vamos a empezar a tener un tipo de cortocircuito aquí en nuestra neurona y eso es lo que va a hacer que no se pueda comunicar bien con el resto de nuestro cuerpo. Bien, entonces, mi pregunta o la pregunta que nos hacemos, ¿dónde entramos los físicos y nuestra gran capacidad de ver a las vacas esféricas? Porque todo lo que les acabo de platicar probablemente suene como muy clínico, pero en realidad para resolver problemas en la vida, pues no necesitamos solamente de un área, sino que la ciencia es interdisciplinaria. Necesitamos colaboración de químicos, físicos, médicos y todo. Y pues a los físicos nos encanta medir cosas, ¿no? Entonces, pues ¿dónde entramos aquí? Y bien, ahora les voy a explicar cómo vemos nosotros la célula y estos canales que les acabo de mencionar. Entonces, esta es una caricatura de una membrana celular que tiene aquí a medias un canal iónico. ¿Cómo funciona? La membrana celular está compuesta por lípidos. Los lípidos, entre otras muchas cosas, como colesterol y otras cosas, pues básicamente son grasas. Entonces, estos no son conductivos, no permiten que las cargas pasen desde el medio intracelular hacia el extracelular y viceversa. Estos lípidos se reacomodan formando pues estas estructuras semiesféricas que son las células y separan los medios acuosos interno y externo. En estos medios hay una gran concentración de iones, sodio, potasio, cloro. Entonces, estos iones pues son cargas positivas y negativas. Si nosotros tenemos cargas separadas por un material no conductor o un dieléctrico, lo que vamos a generar es una diferencia de potencial. En una neurona, una célula excitable, esta diferencia de potencial o este voltaje es del orden de los menos 80 milivoltios, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que los iones pueden pasar de un lado a otro? Pues gracias a los canales iónicos. Aquí estoy representando únicamente los canales de potasio y los canales de potasio permiten que el ion potasio fluya desde el interior hasta el exterior de la célula. Entonces, la corriente iónica ocurre en este sentido. Y bueno, la membrana celular es algo muy delgado, es del orden de los 30 Armstrongs, por lo tanto se genera un intenso campo eléctrico del orden de 10 a la 7 volt por metro, ¿ok? Y lo que tengo aquí escrito, que no lo mencioné, pero esta constante dieléctrica es del orden de 2 a 4, perdón. Esto es comparado a una constante eléctrica como lo es el aceite. Es decir, en este grado estamos manejando el hecho de que los iones no puedan pasar a través de la membrana. Bien, entonces existe una molécula que se llama 4-aminopridina. Esa molécula ya es un fármaco porque ya ha sido aprobado como un fármaco, que se les da a los pacientes que padecen la enfermedad de esclerosis múltiple para contrarrestar los síntomas. Esta molécula es una molécula muy chiquita, está compuesta por un anillo, básicamente todos sus de aquí son carbonos, tenemos un nitrógeno y un grupo amino en la posición 4, siempre se muestran así. Y esta molécula lo que hace, bueno, ahorita les voy a mostrar qué hace, pero fue aprobada en el 2010 por la FDA para tratar los síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Y qué hace la 4-aminopridina? Entonces, lo que muestro aquí es ese efecto. Aquí tengo dos potenciales de acción compuestos que se generaron en un nervio óptico de ratón y
tengo la primera parte, que es un nervio mielínico, es decir, es un medio sano, un nervio que tiene toda su mielina a lo largo del axón, y vemos que esta parte de aquí, lo que ocurre es el impulso que genera o que desencadena todo el potencial de acción. Tenemos una amplitud que llega hasta esta zona, ¿ok? Entonces, al agregar, bueno, más bien, se puede medir la velocidad de propagación del impulso nervioso, que es del orden de 1.4 metros sobre segundo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad desmielizante, lo que ocurre, y está trazado en la parte más negra, es que como el ion potasio está saliendo tanto del axón, este impulso nervioso no se genera de la forma correcta. Y además de que no tiene la forma correcta, se está despolarizando la membrana mucho, también tenemos una velocidad de propagación mucho menor. Entonces, esto está propagando mucho más lento que si estuviera sano y por lo tanto, pues eso es lo que empieza a generar como toda esta reacción en cadena que provoca los síntomas que ya les mencioné. Ahora, en línea punteada, aquí no se ve, pero aquí hay una línea punteada que está sobrepuesta al trazo en color negro, es el efecto de agregar 100 micromolar de 4-aminopirina, es decir, una dosis chiquita de esa molécula que les acabo de mostrar. Y bueno, pues aquí no le hace nada, ¿no? Este trazo continúa de manera normal, pero en este nervio amielínico lo que vemos es que hay una restitución parcial de este potencial de acción. Si bien no está completamente la misma forma, pues sí se recupera en amplitud y se despolariza de forma correcta. Entonces, ese es el efecto de la 4P sobre nervios amielínicos. Ahora bien, yo les dije que pues lo que nos gusta es tratar de entender o explicar cómo funcionan estos mecanismos. Entonces, miren, aquí nuevamente tengo una membrana celular y un canal iónico de potasio y tengo en esferas amarillas estas moléculas de 4P. Entonces, ¿cómo actúa la 4P para poder bloquear el canal? Pues lo que ocurre es que para que esta molécula sea capaz de bloquear el canal, debe estar en una configuración protonada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos un protón a esta molécula, la carga neta total de la molécula se vuelve positiva. Entonces vamos a tener una molécula positiva que cuando el canal se abra, se va a unir a la región del poro y entonces va a funcionar algo así como un tapón y los iones ya no van a poder fluir a través de ella. De esta manera es como bloquea los canales. Ahora, esto podría ocurrir desde el lado extracelular o también puede ocurrir desde el lado intracelular. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cuando la molécula no está protonada, se encuentra en un estado neutro. Aquí hay que mencionar que ninguna carga puede atravesar un dieléctrico. Nada puede atravesar un material que no sea conductor. Entonces, la única manera en la que esta molécula puede llegar hasta el lado intracelular es en su configuración neutra, cuando no está protonada. Ya que llega, se protona en el interior y entonces ya podría bloquear el canal desde el lado intracelular. Ok. Y entonces, ¿qué sigue? Ya me acuerdo. Bien, entonces, un poquito de lo que hacemos o cómo medimos o cuantificamos estas cosas. Pues miren, los canales iónicos nuevamente son cosas que no podemos ver a simple vista, no podemos agarrar un canal y decir este canal es de color naranja, pero lo que sí podemos hacer es medir su función. Entonces, ¿qué necesitamos para poder medir la actividad de un canal iónico? Necesitamos una célula. ¿De dónde vamos a sacar esta célula? Vamos a sacarla de esta ranita de aquí, es una rana que se llama Xenopus laevis, y las células que extraemos de esta rana se llaman ovocitos. Ay. Estos de aquí son ovocitos reales que se extraen de esta rana, y básicamente los ovocitos son los análogos a los óvulos en las mujeres. Entonces, cuando los extraemos, estamos hablando de un unicelular. En esta célula, en cada célula aislada, lo que vamos a hacer es poner material genético, RNA, de un canal de potasio que queramos estudiar, y después lo vamos a llevar a un set. Esta es una caricatura muy, muy, muy general,
de lo que es un set de electrofisiología, que es donde se estudian estas cosas. Y bueno, hay muchos canales de potasio. En particular, nosotros los físicos vamos a estudiar unos que se llaman canales de potasio activados por voltaje. ¿Qué significa esto? Que su transición de que estén abiertos o cerrados depende de un estímulo de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es poner la célula, le ponemos solución salina y ponemos un electrodo en la parte superior. El electrodo, que va a ser nuestro B1, con un electrodo de referencia que va a estar en la solución, que va a ser B2, es el que va a imponer el voltaje de membrana. Cuando pongamos voltaje, los canales van a reaccionar y entonces se van a abrir, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo medimos esto? Pues miren, cuando medimos corrientes de potasio en una proteína que se llama Shaker, que es una proteína modelo, obtenemos registros de corriente como estos, donde cada uno de estos trazos de corriente corresponde a un estímulo de voltaje aplicado. Entonces, lo que podemos ver es que al inicio, cuando ponemos voltajes muy negativos, esta proteína está cerrada porque pues no produce corriente. A medida que ponemos voltajes más positivos, la proteína se empieza a abrir y entonces tenemos corriente, ¿sí? Este sería nuestro control. Ahora, si nosotros agregamos una cantidad de 4-aminopridina, lo que podemos observar es que esta corriente disminuyó notablemente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La molécula está bloqueando los canales, impidiendo el flujo de iones y por lo tanto disminuye la corriente iónica. ¿Ok? Este sería como el experimento. ¿Cómo cuantificamos eso? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a obtener una corriente relativa. Vamos a obtener la amplitud de corriente en cada uno de los pulsos y dividirla entre la corriente control. Y de esta manera, ay, se perdió. Bueno, se me revolvió. Se me revolvió las diapositivas. Ok, pero bueno, de esta manera podemos cuantificarlos. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Voy a tratar de darle el hilo a lo que está. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Si la 4-aminopiridina se une a los canales de potasio y los canales de potasio son los que quedan expuestos en enfermedades como la esclerosis múltiple, podemos utilizar esta idea para poder pensar en una sonda o en una linterna molecular que nos permita observar este daño ocasionado en este tipo de enfermedades. Entonces, si tenemos derivados de 4-aminopiridina que tengan en su estructura ya sea carbono o flúor, porque ya les mencioné que estos son los isótopos más utilizados para construir sondas PET, pues entonces tal vez podríamos encontrar una molécula que se una específicamente a los axones dañados y nos permita diagnosticar o darle seguimiento a enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. ¿Ok? Entonces, la diapositiva que iba antes de esto era esta. ¿Cómo cuantificamos o cómo podemos saber si estas moléculas son buenas o malas o si sí funcionan o si no funcionan? Entonces, lo que hacemos es cuantificar su capacidad de bloqueo. Lo que, esta gráfica tal vez un poco compleja de explicar, pero lo que hacemos es, así como en el registro anterior apliqué un poco de 4-aminopridina y vimos disminución de corriente, lo que voy a hacer es aplicar concentraciones diferentes de menor a mayor de cada una de estas moléculas que les mencioné y obtener su corriente relativa, es decir, la corriente que se mide entre la corriente control e ir viendo cómo baja, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un ajuste con algo que se llama ecuación de Hill, obtenemos un parámetro que se llama IC50. Esta IC50 es cuánto compuesto requerimos para bloquear el 50% de corriente generada por estos canales. ¿Qué implica? Entre menos compuesto o entre más chiquita sea su IC50, necesito menos compuesto para bloquear las corrientes de potasio, ¿sí? Entre más grande sea, pues necesito un montonal para poder bloquear esas corrientes. Y lo que encontramos aquí es que este derivado, que tiene un grupo metil en la posición 3, tiene un IC50 de 40, que es como 7 veces más pequeño que el de la 4P. Es esta curva como verde. Me está diciendo, requieres muy poquito compuesto para bloquear las corrientes. Ahora, este de acá, que es el 3F4P,
el morado, en realidad tiene un comportamiento pues muy similar al de la 4AP, ¿sí? Entonces, requiero casi la misma cantidad de compuesto para tener el mismo efecto. Esta es una manera de cuantificar si son buenos o son malos bloqueadores. Y bueno, la idea es esa. Si nosotros tenemos un derivado que bloquee de una manera similar a la de la 4P y puedo cambiar, en este caso es el 3F4P, este flúor por un flúor radioactivo. Aquí se lo estamos poniendo a un modelito de ratón de esclerosis múltiple y tomar una tomografía PET, lo que podemos observar es que al menos esta molécula sí funciona como una sonda PET, como una sonda radioactiva, y podemos visualizar estas regiones dañadas del cerebro, específicamente porque se están uniendo a canales de potasio. ¿Sí? ¿Hay para todo? ¿Ya encontramos la cura? No, para empezar porque esta no es una cura. Es solamente algo que nos va a servir para mapear cómo está funcionando, cómo se está dañando el sistema nervioso. Y bueno, como les mencioné aquí, para que estas moléculas puedan bloquear el canal tienen que pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si bloquean por afuera, pues primero se tienen que protonar. Entonces necesitamos tener una buena capacidad de protonación. Si bloquean por adentro, primero deben de permear y después se tienen que protonar. Entonces también tenemos otro problema. Tenemos que ver si estas moléculas permean correctamente las membranas celulares. Todas las cosas que tengan que ver con fármacos, con algo que tomas, así nos tomemos una simple aspirina, el cuerpo hace muchos procesos y las metaboliza antes de que puedan hacer una acción. ¿Qué es metabolizar? Es cualquier proceso que haga nuestro cuerpo para generar o consumir energía. Entonces, generalmente estos procesos de metabolización comienzan en el hígado. Entonces, si el hígado se comió toda esa molécula que te tomaste, pues ya no va a hacer su función en el sistema nervioso, ¿no? Y bueno, y por último, pues que sean buenos bloqueadores, porque podemos tener las otras tres, pero si no bloquean los canales de potasio, pues tampoco nos sirven. Entonces es un sistema muy complejo de poder encontrar algo que realmente funcione. Y pues ahora sí, ¿cómo podemos ver el interior de nuestro cuerpo sin abrirlo? Pues esta es una tomografía PET por emisión de positrones de un macaco después de haberle administrado este compuesto radiactivo, el 3F4AP, y podemos ver que este mono pues tiene regiones de su cuerpo muy iluminadas, ¿no? Tenemos hígado, riñones, médula espinal, cerebro y la sonda por donde le colocaron este derivado. Se ha probado en otros modelos, rata, ratón, y también se han probado algunos otros derivados utilizando la misma idea. Entonces, el camino por ahí va en cuál es la que realmente podría funcionar para darle un seguimiento a ese tipo de enfermedades desmielinizantes, por qué es importante mejorar la resolución de estos métodos de diagnóstico, porque si nosotros diagnosticamos enfermedades en un tiempo temprano, podemos mejorar la calidad de vida de un paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va más hacia la parte clínica, donde entramos físicos, químicos y ciencia básica en entender un poco cómo funcionan estos procesos para poder darles respuesta a los que siguen y tener un camino más visible de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En entender estas grandes máquinas que son el cuerpo humano y pues en realidad cualquier en PET, pues cualquier ser vivo que tenga el metabolismo como se conoce en los seres vivos. Y bueno, esa sería mi plática, ya se paró. Ay, era para otro lado. Ok, entonces pues muchísimas gracias por estar aquí presentes, por haber venido. El líder de este proyecto, el doctor Jorge, el doctor Pedro Burugarolas, que por ahí está, también ha sido colaborador en todo esto, y todo el equipo de trabajo que nos encontramos en CUSEI, somos partes del laboratorio de biofísica. Y ya.
Nosotros